Que Dios bendiga a nuestros jóvenes plenos, reales, que aunque hayan años vivido, tienen juventud que lo empuja a seguir hacia adelante. ¿Verdad, Altagracia? No podemos dejarnos caer por los años. Al contrario, a medida que nos pasan los años, nos llegan bendición del cielo, nos llegan sabiduría por experiencia. En el hoyo que tropezamos antes, ya no tropezamos, porque tenemos sabiduría de lo alto. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 47, del verso 10 al 15. Mientras ustedes buscan, saludamos a los hermanos y amigos. Saludamos a nuestros hermanos y amigos aquí en la provincia de Monseñor Noel, a nuestros hermanos y amigos en el país, a nuestros hermanos y amigos en Norteamérica, en Centroamérica y Suramérica, en las islas del Caribe. Saludamos a nuestros hermanos y amigos en Europa, Asia, África, Oceanía, en todas partes que haya seres humanos, enviamos un saludo de amor. Y continuamos leyendo la palabra en Isaías 47, del 10 al 15. La clase de hoy se titula Dios anuncia destrucción. Pero no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Y leemos la palabra para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti un mal cuyo origen no conocerás. Caerá sobre ti un quebrantamiento que no podrás evitar. Una destrucción que no podías suponer vendrá de repente sobre ti. Persiste ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás, te harás fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como el tamo, el fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni alumbre a la que arrimarse. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que te traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Este era el pronóstico que daba Dios para Babilonia. Babilonia se había fundado en su poder, pero también habían fundado su imperio sobre sabiduría humana, sobre hechicería, brujería y sobre todas esas cosas paganas que no lo llevan ni de aquí a la esquina.
Entonces Dios le está advirtiendo lo que le iba a pasar si ellos seguían en esa condición, en esa actitud de pecado y de adversidad contra Dios. Este pasaje demuestra que el individualismo y el creerse por encima de la ley tiene consecuencias funestas, tal como la destrucción que sufrió Babilonia. Babilonia se consideraba por encima de los otros países, y era cierto, pero también se consideraba por encima de las leyes terrenales y leyes celestiales. Ellos creían que estaban por encima de todo. Hoy en día nosotros podemos ver países grandes y poderosos que se consideran por encima de todo. Por ejemplo, en América, voy a hablar de América, que es que nosotros conocemos más. Nosotros tenemos a los Estados Unidos, el gran imperio del norte, donde ellos se consideran por encima de las leyes de los otros países. Han invadido a lo que ellos han querido en América. A nosotros nos invadieron en el 1916 y volvieron y nos invadieron en el 1965. O sea, ellos son los países grandes, implantan sus reglas. Ellos atacan a los países que ellos consideran que se trafican con droga y le dan certificado, sí, están trabajando contra la droga o no, están haciéndose cómplices. Pero no se revisan ellos mismos, donde tienen la sociedad que más consume droga. Es el país de mayor consumo. Entonces, ¿qué autoridad moral? Porque tienen autoridad de poder, pero ¿qué autoridad moral puede tener los Estados Unidos de América para implantar reglas en otros países, reglas que ellos no cumplen? Por ejemplo, ahora mismo la sociedad norteamericana es una sociedad totalmente de hacer cita al psiquiatra. No sé si ustedes se han fijado lo frecuente que son los actos terroristas en Norteamérica, matándose uno con otro, en escuelas, en hospitales, en barrios de clase alta. Y las escuelas, sin importar que sea escuela de niños o universidades, es una sociedad enferma. Y esa sociedad enferma es que está trazando pauta a otros países. Señor, ten misericordia. Ten misericordia y ayúdanos a aferrarnos a tu ley, a aferrarnos a tu palabra. No aferrarnos al poder que nosotros podamos adquirir. No aferrarnos a la ciencia que podamos adquirir. Aferrarnos a tu palabra en humildad y en obediencia. Señor, guárdanos. Guárdanos, Señor. Dios juzga toda manifestación del mal en el mundo. Y esto incluía a Israel y ahora en el texto leído a Babilonia. Dios juzga toda injusticia, todo mal. No importa que sea Israel, no importa que sea la iglesia lavada y redimida por la sangre de Jesús. Si hacemos mal, la consecuencia viene. Señor, ayúdanos a actuar en obediencia. El poder de Babilonia y su eventual colapso es el tema que abarca gran parte del libro de Isaías, porque era un tema de mucha importancia y era un tema que venía. Entonces Dios está advirtiendo
Dios estaba advirtiendo, pero ellos no hicieron caso y vino la destrucción. Las consecuencias para Babilonia son funestas. Mal quebrantamiento y destrucción. Mal quebrantamiento y destrucción. Entonces nosotros debemos de vernos en el espejo de esos países poderosos. De esos países poderosos que en la historia hicieron y deshacieron y fueron destruidos. Tenemos que vernos en el espejo de cuántos gobernantes que han existido en la historia y cuál ha sido su final. Tenemos la historia de Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó casi 31 años en nuestro país. Gobernó como dueño, amo y señor. Quitaba vida a quien quería. Pero su fin le llegó. Un 30 de mayo del 1961, fue ajusticiado en la avenida 30 de Mayo en la capital por un grupo de militares en el cual él había humillado, había maltratado de sus propios militares y también civiles que habían sido maltratados. Pero tenemos también en Nicaragua el presidente dictador Anastasio Somoza, que hizo a Nicaragua lo que él quiso y fue ajusticiado también. Eso es solamente en América. Pero ¿cuántos países en el mundo tenemos que han tenido tiranos? Tenemos en Irak Saddam Hussein. Tenemos en Libia a Muammar Gaddafi. ¿Y cuántas personas actuando porque el poder los cega y creen que son dueños, amo y señor de la gente? Dueño, amo y señor de la gente solamente es Dios. Y Dios lo que quiere para la gente es el bien. Señor, ayúdanos a actuar correctamente donde quiera que estemos. Isaías condena la astrología de Babilonia. El sol, la luna y las estrellas eran considerados dioses para el entendimiento religioso de la época durante el esplendor del imperio babilónico. Por eso las sagradas escrituras del pueblo hebreo pueden verse como un texto de resistencia ante el andamiaje religioso de Babilonia. Las escrituras del pueblo de Israel se veían como algo adverso, algo contrario a la religión de Babilonia. Porque la escritura de Dios habla de un Dios único. Ellos, los babilónicos, levantaron muchos dioses. Dios sol, Dios luna, a todo, entonces lo adoraban. Y nosotros tenemos la cultura de la palabra de Dios. Debemos de tener mucha cuenta de no dejarnos llevar por enseñanza o cultura que nos aparten del Dios del amor. El destino para Babilonia será funesto, dice el verso 14. Su conocimiento no puede librarlos. No hay quien los salve. Los dioses de Babilonia no pueden salvar. La situación del imperio es desesperanzadora, dice el verso 15. Nosotros cada día más debemos acercarnos a Dios. Cada día debemos de esforzarnos y adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea que gobierne nuestras vidas. Que no gobierne nuestras vidas nuestros planes, nuestros propósitos, no. Ahora,
que a medida que la palabra de Dios gobierna nuestras vidas, nosotros somos exitosos en nuestros planes y propósitos. Gloria a Dios. Pero que la palabra de Dios sea la que nos gobierne. Babilonia, que era el imperio en ese entonces, sucumbió porque ellos se aferraron a actitudes totalmente divorciadas y contra la palabra de Dios. Nosotros como seres humanos debemos de ser portavoces de que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas, gobierne nuestros hogares y gobierne en el área donde nos desenvolvemos. Nosotros somos portadores de llevar la palabra de Dios donde quiera que estemos. Por ejemplo, yo estoy seguro que el hermano Antonio, en la base donde ellos se reúnen, él comparte la palabra de Dios. Altagracia, allá en su vecindario, ella comparte la palabra de Dios. Y así cada uno de nosotros. Debemos de compartir la palabra de Dios. No debemos dejar que el enemigo de la justicia nos gane terreno y se nos vayan adelante. Entonces, donde quiera que nosotros estemos, ellos gobiernen, no, somos nosotros. Y al nosotros llevar la palabra de Dios, se va a producir una contrariedad como se producía en Babilonia, que ellos tenían otra creencia y el pueblo de Israel tenía otra. Pero el pueblo de Israel tenía que llevar la palabra. Aunque choquen, hay que llevar la palabra. Ahora, Señor, dame sabiduría para cuando yo abra la palabra de Dios, ellos me escuchen. Ellos me escuchen. Ellos me pidan la oración. Porque entiendan que yo les sirvo al Dios vivo. Que mi testimonio abra puerta. Porque mi testimonio, al ser cubierto por la palabra de Dios, dirigido por la palabra de Dios, es un testimonio de amor, es un testimonio de perdón, es un testimonio de solidaridad. Señor, guárdanos. Dios admira en forma amorosa a toda su creación, pero es firme en su oposición a todas las formas del mal. Por eso, el proceso del diluvio como destrucción pasó a ser una nueva creación y un nuevo pacto. Algunos comentaristas bíblicos han planteado que la maldad antes del diluvio también llegó a afectar no solo al ser humano, sino a la naturaleza. Hoy estamos viviendo tiempos similares a los anteriores del diluvio. La soberbia y la avaricia nos están llevando a una destrucción plenaria, total, sin precedente en la historia de la humanidad, causada por el ser humano. La caída de Babilonia era inminente para que pudiera resurgir la justicia y la liberación de aquellos oprimidos por tanta maldad. Óigame. Hoy nosotros estamos viviendo un momento crucial en la humanidad. Tenemos una guerra en Europa del Este, Rusia contra Ucrania. Pero es Rusia contra Ucrania solamente no. Es Rusia contra Ucrania y Occidente. Llámese Occidente, Europa y América, donde los países de Europa, donde Norteamérica le está inyectando armas y dinero a Ucrania y se están enfrentando y cada día va abarcando más países por la terquedad de dirigentes, por la terquedad de países, de gobierno que pudiendo dialogar, pudiendo resolver problemas con el diálogo, con la diplomacia, implantan su poder. Señor, ayúdanos a mantenernos fiel, a no hacer juicio, sino a estar presentándote la situación que está reinando en el mundo. Todos los imperios terrenales pasan.
y los imperios, por grandes que sean, mueren, excepto el imperio sempiterno de Jehová Dios, que a ese nosotros tenemos que aferrarnos y serle fiel. En esa guerra están muriendo miles de personas y está trayendo hambruna, porque la producción de Europa, que producen grano para hacer el pan, están acorraladas en los puertos ucranianos porque los rusos tienen control de los puertos y no permiten que pase el grano a los otros países. Los países de Occidente, Europa, Ucrania han tratado de que los países pertenecientes a Rusia sucumban económicamente, porque le han prohibido y le han puesto sanciones en cantidad. Nosotros debemos de orar para que Dios trate con esos líderes, tanto de este lado como de aquel lado, para que puedan entenderse y humillarse y ceder, porque si solamente confiamos en el poder que tenemos, que yo puedo pisotear, yo puedo invadir, lamentablemente la destrucción de Jehová viene como llegó a Babilonia. Cada día más Dios nos advierte que nosotros debemos ser portadores de amor, de perdón, de misericordia, que llevemos solución a los problemas y podamos suplir al necesitado. Cada día más debemos de humillarnos ante Dios y no creer que somos los más poderosos, no. Si usted ha sido bendecido, humíllese ante Dios. Si usted es débil, humíllese ante Dios. Si es sano o enfermo, humíllese ante Dios. En toda circunstancia debemos de humillarnos ante Dios. Y el triunfo Dios nos lo va a dar. Pero es humillado ante Él, humillado ante Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, pidiéndole a Dios la solución de los conflictos que estamos enfrentando ahora a nivel del mundo. Conflictos que son muy poderosos porque hay países que tienen armas de exterminio total. ¿Oyeron? Oremos y no hagamos juicio. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, te pedimos perdón, perdónanos, Señor, y ayúdanos a aportar nuestro granito de arena para solución a conflicto, cerca de nosotros o lejos de nosotros. Que nosotros estemos orando ante usted, estemos hablando con usted, estemos humillados ante tu presencia, pidiéndote perdón por nosotros y por toda la humanidad. Te presentamos el conflicto de Europa del Este, principalmente entre Rusia y Ucrania. Señor, obra milagro y maravilla, que no sigan muriendo seres humanos, que no sigan matando la naturaleza, no. Señor, obra milagro y maravilla. Toque los líderes mundiales, que haya una solución, porque si no se humillan ante usted vendrá destrucción total. Señor, Señor, misericordia. Guárdanos, cuídanos y ayúdanos a aportar nuestro granito de arena, humillado ante tu presencia, buscando tu bendición, glorificándote, Padre amado, sabiendo que tú eres el soberano, el único Dios de amor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús, gracias. Que Dios nos continúe bendiciendo. Éxito, éxito, éxito.